La pregunta de si los ángeles tienen libre albedrío ha sido un tema de interés y de grandes debates entre teólogos y creyentes desde hace ya muchos años. La Biblia nos da relámpagos de la naturaleza de los ángeles, su relación con Dios y su propósito en el gran esquema de las cosas. Si bien no hay una respuesta concreta en la Biblia, sí podemos explorar esta pregunta escudriñando las Escrituras y ver lo que nos dicen acerca de los ángeles, su voluntad y el papel que desempeñan en el plan de Dios. Hola, saludes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez. En esta ocasión estaremos hablando de ¿tienen los ángeles libre albedrío? Para determinar si los ángeles tienen libre albedrío, primero tenemos que considerar la naturaleza del significado de la palabra. El concepto de libre albedrío es una de esas preguntas filosóficas que al principio parece simple de entender, pero bajo una inspección más profunda puede convertirse en una palabra complicada. Desde mi punto de vista, todo depende de cómo se defina el libre albedrío. Una visión del libre albedrío es la libertad para escoger entre A y B. La creencia es que la voluntad humana tiene un poder inherente para elegir con igual facilidad entre alternativas. Esto se llama comúnmente el poder de elección contraria. El libre albedrío surge del interior de una persona sin influencias externas, aunque sí, las influencias externas pueden afectar la voluntad. Aún así, la persona puede tomar una elección superando los factores externos influyentes, haciendo caso omiso a esa influencia exterior. O sea, al final la decisión es autónoma desde el interior de la persona. Adán y Eva trataron de disculpar sus decisiones haciendo creer a Dios que la decisión de comer de la fruta prohibida fue forzada a influencias externas. Sin embargo, la decisión de probar el fruto, al final, fue de ellos. Podríamos entonces concluir que una persona hace uso de su libre albedrío si tuvo la elección de haber escogido entre A y B, y que esa elección no fue determinada por ninguna fuerza externa. Entonces, habría que preguntarse, ¿Dios tiene libre albedrío? ¿Dice la Escritura que Dios puede elegir el pecado? Yo diría que la Biblia es clara en que Dios no puede pecar. Pero, ¿por qué Dios no puede pecar? Aquí es donde aparece la otra visión de la libertad. Este punto de vista se llama compatibilismo. En pocas palabras, esto significa que un individuo es libre de hacer lo que desee. Hay varios matices en esta posición, pero en su expresión más simple, la idea es que una persona puede elegir A si lo desea, así como puede elegir B de su propia voluntad. Es importante comprender estas complejidades al hacer preguntas sobre el libre albedrío de los ángeles. Aunque los ángeles son seres espirituales, eso no significa que no tengan su propia personalidad. Existe cantidad de pruebas en pasajes bíblicos que aseguran de que los ángeles alaban a Dios, adoran a Dios, se regocijan en lo que Dios hace. Los ángeles sirven a Dios, se presentan delante de Dios, son instrumentos de juicios. Los ángeles traen respuesta a la oración. Los ángeles ayudan a ganar a la gente para Cristo. Observan el orden, trabajo y sufrimiento de los cristianos. Los ángeles
animan en momentos de peligro. Y sobre todas las cosas, los ángeles cuidan de los justos al momento de su muerte. Dios les dio a los ángeles personalidades con emociones. Leamos Lucas capítulo 2 del versículo 13 al 14. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios también les dio inteligencia. Veamos esto en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Leamos también 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La Biblia dice que Dios les dio voluntad. Veamos esto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El actuar de Satanás nos confirma que los ángeles tienen libertad para escoger entre una cosa u otra. En 2 de Pedro encontramos que aparte de Satanás, hubieron muchos otros ángeles que de igual manera escogieron entre servir a Dios o rebelarse contra Dios. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Al leer Judas capítulo 1 versículo 6, vemos nuevamente decisiones personales que tomaron los ángeles. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si creemos que Satanás y sus secuaces cayeron, entonces tenemos que creer que hubo un punto en el que tomaron la decisión de no seguir más a Dios. Si ese es el caso, entonces debemos conceder que al menos en algún momento los ángeles tuvieron algún tipo de libre albedrío. Pero, ¿y ahora? ¿Podría Satanás ejercer su libre albedrío y arrepentirse? ¿Podría haber otra caída dentro del reino angélico? ¿Podría un ángel elegir desobedecer a Dios hoy en día? La Biblia realmente no responde a alguna de estas preguntas directamente, pero hay suficiente para que podamos juntar y dar una respuesta algo segura. Primero, sabemos por Judas 6 que esos ángeles que no guardaron sus posiciones de autoridad han sido atados con cadenas eternas. Eso parece indicar que no hay esperanza de arrepentimiento o perdón para ellos. En segundo lugar, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, se refiere a ángeles escogidos. Esto pareciera implicar cierto nivel de seguridad para estos ángeles, ya que las escrituras parecen indicar que los elegidos finalmente no caerán. Entonces, si los ángeles no pueden rebelarse y los demonios no pueden arrepentirse, ahora yo pregunto, ¿en dónde nos quedamos con ese libre albedrío? A ver, ¿tuvieron los ángeles la libertad de decidir libremente en un momento determinado, pero luego sacrificaron esa libertad después de haber hecho esa elección? Yo diría que siguen teniendo ese libre albedrío, pero no
en el sentido de libertinaje. Los ángeles siguen siendo libres de hacer lo que deseen, y lo que desean hacer es servir al Señor. O en el caso del reino demoníaco, ellos eligieron rebelarse del gobierno amoroso de Dios. Ellos hicieron uso de su libertad para hacer el mal y lo hacen gustosamente. Podemos ver esto más claramente si vemos cómo se relaciona con las decisiones sobre la libertad humana. Veamos esto de diferente ángulo. ¿Tendrás libre albedrío en el cielo? Una vez más, eso depende de lo que querramos decir. ¿Serás capaz de pecar? Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, eso ya no estará presente en el cielo nuevo y la tierra nueva. Es imposible pecar en la gloria. Yo diría que todavía somos libres en el sentido de que estamos haciendo exactamente lo que queremos hacer: adorar y servir al Señor. Tendremos en el cielo verdadera libertad. Si el Hijo os ha hecho libres, sois verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. La libertad con la que hoy los ángeles sirven y adoran a Dios gozosamente es un anticipo de lo que será la gloria para nosotros. No será una libertad obligada, sino una libertad que brotará gozosamente del corazón. La libertad de hoy es aquella que nos deja libremente ser depravados y siervos del pecado, capaces de nada más que pecar. A esto hoy en día se le llama libre albedrío, no porque haya libre elección del bien y del mal, sino porque se actúa voluntariamente decidiendo que el pecar es la libertad de escogencia. Cuando Adán prefirió el pecado a la obediencia, se convirtió en un pecador voluntario. Es por esta razón que pecamos, porque para el hombre el pecar es una especie de necesidad moral que actúa conforme a su naturaleza caída. Lo que esto significa entonces es que aparte de la gracia, la humanidad siempre hará lo que desea hacer, es decir, elegir la rebelión sobre la obediencia. ¿Cómo se relaciona esto con el reino angélico?, nos preguntamos. Los demonios siempre harán libremente lo que deseen, es decir, ser rebeldes. Ahora, uno podría argumentar que la gente a veces hará cosas muy buenas, pero yo diría que todo lo que no se hace desde la fe es pecado. Y además, argumentaría que incluso aquellos que son pecadores harán cosas que podrían ser moralmente buenas en el momento, pero que tienen un fin egoísta y personal. Consideremos la historia de Satanás tentando a Jesús. Satanás estaba dispuesto a darle a Jesús todos los reinos del mundo. Eso ciertamente sería algo bueno, pero tenían un propósito malvado con eso. Así también la humanidad, aparte de la gracia, puede incluso hacer cosas buenas, pero es para servir a sus propios fines. Posiblemente los ángeles tuvieron un tiempo de prueba antes de hacer uso de su libre albedrío. Algo similar como en el tiempo de Adán y Eva en el Edén. Así como Adán y Eva hicieron uso de su libre albedrío para ejercitar su libre decisión de pecar, de igual manera los ángeles. Unos libremente decidieron estar con Dios y otros rebelarse contra Dios. Aquellos ángeles que eligieron no pecar ni seguir a Satanás se han convertido en los ángeles escogidos, confirmados en santidad. Leamos 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos,
que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. A estos ángeles también se les llama ángeles santos. Leamos esto en Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquellos ángeles que eligieron pecar al ponerse del lado de Satanás se han convertido en los espíritus inmundos o demonios. Veamos esto en Marcos capítulo 1, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Dios eligió no redimir a estos ángeles caídos, pero Él ha elegido redimir a la humanidad, ha elegido restaurarla. Y a través de la gracia se nos da una vez más la capacidad de pecar o no pecar. Mientras permanezcamos en la carne, el corazón redimido aún luchará entre los dos. Sin embargo, en la gloria ya no tendremos ningún deseo de pecar. Nosotros, como los ángeles, seremos verdaderamente libres, así como otros que elegirán libremente el infierno y se les dará exactamente lo que desean. La verdadera libertad está en Jesucristo. Leamos Juan capítulo 8, versículo 36, que dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les habló Guillermo Martínez. Bendiciones.